Hola, bienvenidas y bienvenidos a Enfoque ACC, un podcast de la Asociación Chilena de Cinematografía, donde conversaremos con diferentes colegas de la industria acerca de sus experiencias y procesos creativos. Yo soy Diego Lazo y hoy tendré el gusto de conversar con Rolando Carileo, director de fotografía, director y gestor cultural del ANCO, Región de los Ríos, y fundador de la organización Mundo Libre y de la productora regional Como Perro Films. Hablaremos de su experiencia en las producciones Folil y Ocaso y de su trayectoria personal. Este podcast es presentado por nuestro sponsor Fujifilm, compañía con una alta experiencia en cine y fotografía, quienes muy pronto estarán lanzando su primera cámara de cine digital, la Fujifilm GFX Eterna, y que por supuesto estaremos probando acá eventualmente en la ACC. Y Condor Blue, accesorios profesionales para cámaras de cine, video y fotografía, quienes han colaborado con diferentes profesionales de la industria para crear soluciones reales. Condor Blue fue creada por y para cineastas. Agradecemos también al Instituto Profesional AYEP por recibirnos en su centro de grabación docente. Hola Rolando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte acá en esta edición de Enfoque ACC. Gracias por la invitación. Bien del sur para venir a grabar acá. Oye Rolando, bueno, vamos a partir con nuestra pregunta fundamental, que es ¿cómo llegaste a donde estás hoy en día? ¿Cómo llegué? Llegué al cine, no en Chile directamente. Estudié ingeniería industrial primero. No pude seguir pagando la universidad, no habían becas en esos tiempos. Me echaron directamente a la universidad, pero siempre tuve necesidades de comunicar. Primero escribiendo, que era lo más fácil, escribiendo libros, pues estuve en una antología de poesía. Después hice un taller en Balmaceda 1215 de montaje teatral y por ahí me fui acercando a la imagen y me fui a España a estudiar cine. Estudié realización de audiovisuales y espectáculos en el IES Puerta Bonita, que es una escuela pública de educación audiovisual. ¿Y cómo fue ese viaje, ¿no?, del mundo de las palabras al mundo de las imágenes? ¿Como que se te dio de manera natural o desde niño tuviste como una cierta cercanía con la imagen? Tuve una cercanía con los libros. Tuve la suerte de criarme rodeado de muchos libros. Entonces muchas veces como, necesito una explicación de esto. Toma niño, aquí hay un libro. Y entonces desde las letras yo creo que tenía que ver con el hecho de querer mostrar, comunicar lo que estaba viendo del mundo. Y lo primero fue escribir cuentos, poesía. Y a partir de eso es la necesidad de querer comunicar. Y luego salta la imagen, que ya es más lejano, porque tener una cámara era para mí algo muy, muy lejano, pero era como un sueño, como que siempre lo tuve. Desde el colegio, en una clase que ya no existe, educación cívica, un profesor nos mostró la película Brasil, de Terry Gilliam, y además nos pasó Fahrenheit, el libro Fahrenheit, La granja de los animales. Entonces como que todo eso armó un imaginario en mí y dije, oye, me gustaría el cine. Pero siendo muy pobre y en mi familia nadie había estudiado nada, como salí con promedio 7 de matemática, entonces ingeniería, casi que del colegio me mandaron a estudiar ingeniería. Pero así el camino decantó solo. ¿Veías películas cuando niño, tele o algo similar? Mira, el primer recuerdo que tengo del audiovisual y de hecho anoche venía en el bus viajando viendo un capítulo, son los Al Sur del Mundo. Y después tuve la suerte de trabajar con Gueda para una cuestión que grabamos como para National Geographic, y fue como con Juan Carlos Gueda, que ahora falleció. Saludo a la familia, un recuerdo para él. Eh, Fue como eso me acercó como al tema de la imagen y a la narrativa, que me gusta, como bien documental, y esta imagen como sin en tanto artificio, como bien natural, que siempre me ha gustado y por suerte he logrado mantener en las cosas que he hecho. Desde ahí como que viene eso. Y desde fuera, me acuerdo que de chico, porque en la casa la tele se apagaba así como con el noticiario, ya te ibas a acostar y ya no veías más tele. Y yo no sé por qué, no entiendo cómo sucedió, me enteré de que daban Twin Peaks después en el canal 13, después del noticiario, del Telenoche. Sí. Y entonces yo me levantaba así escondido y prendía la tele, la ponía muy bajita y me vi Twin Peaks entero, la primera temporada. Y como que eso fue como, entre Brasil, Fahrenheit 451, La granja de los animales, los libros y Twin Peaks y David Lynch,
ya ahí como que se arraigó en mí el deseo de la imagen, cómo comunicar a través de eso. ¿Y tu formación académica, cómo fue ese proceso? Mira, yo me fui a España, fui invitado a trabajar en un proyecto que era como 31 minutos, pero en España, que se llamaba Tiene Tela. Por unas circunstancias de una historia mucho más larga, pero fui invitado a trabajar con un contrato de trabajo 3 meses. Y entonces yo me busqué un taller de montaje cinematográfico. Y en ese taller me tocó de compañero, en el asiento del lado, un profesor de la escuela audiovisual. Y me dice, hay becas para extranjeros, hay 3 becas. Y como yo salí con muy buen promedio del colegio, tenía 6,9, hice que mi mamá acá me hiciera trámite de homologar las notas para poder postular y no sé qué. Fue como todo así muy, muy difícil, mucho trámite, ir a hacer como al consulado una fila, así como a las 3 de la mañana para que te dieran un número para que te atendieran en algún momento de la vida. Y nada, hice los trámites para estudiar ahí en el Puerta Bonita. Quedé con un cupo por las notas, homologué las notas, como allá es de 1 a 10, aquí es de 1 a 7, y quedé como seleccionado. Y claro, esas formaciones de realización de audiovisual y espectáculo. Entonces tenía el cine y el teatro y los espectáculos muy marcados. Eh, y lo más interesante eran las discusiones que se generaban en torno al cine respecto de las ideas que tenía la gente sobre el cine. Venía gente de muchos lugares de España y lo más curioso es que esa carrera todavía sucede lo mismo, que hay gente que hace en la Complutense audiovisual Ujú. y vuelven a esta escuela a aprender a hacer la técnica, a aprender una cámara. Y venía gente de haber hecho la carrera y no sabían ni prender una cámara. Entonces, en ese aspecto fue muy, muy genial y además tuve mucho apoyo. Yo ahí volé la cabeza. De hecho, el año pasado fui de visita, fui a visitar al director, a Luis García, y fui al instituto y todavía hay una exposición que monté yo ahí de fotografía que era un análisis del paso de la fotografía al frame, porque me tocó trabajar con moviola, con positivado en químico. Y claro, la escuela también hizo ese proceso mientras yo estaba estudiando, Claro, la de transición pasar al digital. Entonces me empecé a reflexionar en torno a eso. Hice una exposición que todavía está en el edificio, que es un edificio público de la Comunidad de Madrid. Hice una instalación visual, moví el piso, iluminé ciertas cosas y escribí una obra de teatro que también fue seleccionada en algunos festivales, que también la financió la escuela. Entonces como que me fui allegando a la imagen desde diferentes lados, no directamente el cine, sino que desde diferentes lugares. ¿En qué momento tú dijiste, quiero ser director de fotografía? ¿O esto es lo que me gusta, lo que me acomoda? ¿En qué momento fuiste consciente de eso? Desde que vi eso al sur del mundo, como que yo quería contar historias con imágenes, a lo mejor relatos, pero me gustaba. ¿Sabes lo que pasaba? Que como tenía que verlo, a lo mejor esos capítulos tan bajitos, me quedaba con las puras imágenes. Mm. Yo creo que de por ahí debe haber venido eso, ¿sabes? Como no había un relato, o lo escuchaba apenas, o a veces ni siquiera lo escuchaba, pero me quedaba con la imagen. Yo creo que desde ese momento, y en ese momento debía haber tenido, no sé, 12 o 13 años. ¿Y fuiste consciente un poco en ese proceso, en esa etapa? ¿O algo No, que mirando para atrás te has dado cuenta? sí, me he dado cuenta después. Pero ¿sabes cuándo fui consciente? Yo vivía en Nataniel con Avenida Mata, mi papá era zapatero, entonces me vine a vivir con él cuando vine a estudiar a Santiago y me hice adicto al cine Normandí. Me sentaba en la fila 7 a 107 de izquierda a derecha, que ya me conocía la gente del cine, que era como el centro del cine Normandí. Me sentaba ahí y a veces estaba solo viendo las películas. Y ahí como que ya fui consciente de eso. Oye, Rolando, ¿y cómo te acercaste a la ACC? Bueno, hace unos años en el campamento de cine Pichiqueche invitamos a Nico Ibieta, y él fue para allá. Trabajé en un corto donde él era director de fotografía. Nos conocimos, lo invité al campamento de cine y ahí él me contó de la existencia de la ACC y me dijo, yo creo que es necesario que tú participes por lo que estás haciendo en el sur, con la formación, con los niños, con tu manera de ver el cine también. Creo que sería súper interesante que participaras. Así fue como llegué a la ACC y después ya conociendo a otros cinefotógrafos, trabajando en otros proyectos que también ellos estaban, como Cristian Petit, eh, como el Inti Briones, y así conociendo a gente poco a poco en el medio, que yo me hice en España, pues yo llegué aquí ya formado en lenguaje audiovisual, entonces me ha costado harto relacionarme con los colegas,
por no conocernos de la escuela, todo eso que muchos sí tienen. Eh, pero la ACC me ha abierto la posibilidad, de hecho, el que está acá ahora mismo en este capítulo del programa es parte de eso mismo. ¿Por qué cinefotógrafo? Porque en estos tiempos siento que es muy diferente hacer fotografía fija, sobre todo que todos andan con aparatos electrónicos haciendo fotos. Creo que la cinefotografía, el hecho de, yo creo que requiere una reflexión interna de pensar que eso se está moviendo, que se va a mover esa fotografía. A veces se pierde noción de eso y me gusta también para recordarme de qué trata el oficio. Es como un recordatorio también. Pero me gusta, lo acuñé un poquito en España porque fotógrafos, cinefotógrafos antiguos lo acuñaban, pero después de que hice el primer largometraje, gané una beca con la Federación Latinoamericana de Cinefotografía y ahí estaban los mexicanos a cargo. Y ellos acuñan el término y ya como que me terminó de cerrar. Dije, sí, sí, prefiero más que director de fotografía, me gusta cinefotógrafo. Me gusta por el lenguaje mismo y porque siento que hace más sentido con lo que yo hago, cómo veo el oficio. Mm. ¿Y para ti qué es un cinefotógrafo? ¿Un director de foto? ¿Un cinematógrafo? Para mí es la persona que ejerce el oficio de llevar imágenes, las realidades que le toca vivir o que le presentan a través de algún proyecto en específico. Porque hay muchas cosas que son personales, pero que están volcadas a través de un guión que te llega de algún director o alguna directora, pero siempre está ese acervo tuyo de cómo tú te criaste, cómo creciste, cómo ves la imagen. Es un acto bien político la cinefotografía y creo que uno, cada vez que desarrolla un proyecto, algo de uno se vuelca ahí. Entonces creo que es eso, es una forma de ver el mundo y representarlo en imágenes con el, con el acervo propio, cultural, histórico, la historia personal. ¿Cómo te enfrentas tú a un guión? ¿Cuál es tu método para poder interpretar ese guión a estas imágenes? Yo primero necesito hablar con la persona. Antes de ver el guión, necesito hablar con la persona, conocer la persona y ver qué piensa acerca de las cosas. Y después siento que puedo interpretar el guión mejor si conozco a la persona, si converso con esa persona, entiendo también eso, su trayectoria, su vida, y a partir de ahí siento que puedo tener una lectura mejor. Obviamente, a veces por temas de producción, simplemente te va a llegar el guión, pero en las condiciones ideales, si me preguntas, siempre preferiría conocer a la persona que escribió, que va a dirigir la película. En el caso de la pequeña industria chilena, generalmente son escritores, directores normalmente, guionista, director o guionista, directora. Entonces, sí, me gusta esa parte. Y luego ya vienen cosas técnicas, prácticas de la visión. O sea, primero, por ponerlo en orden, hablar con el director o directora, leer el guión, desglosar, yo le hago subdivisiones, como subdivido el guión. ¿Y Como en cómo haces esas subdivisiones? por estructura. Yo siento que hay estructuras que se van marcando sobre todo de cosas emotivas. Me gusta trabajar desde la emocionalidad, desde la emoción y pregunto, ¿qué emoción quieres proyectar en esta escena o en este bloque? ¿Qué es lo potente? Y a partir de ahí, bueno, vienen los colores, la óptica, cosas más técnicas para abordar eso en particular. Por ejemplo, en esto de la beca que tuve con la Federación Latinoamericana de Cinefotógrafos, conversamos mucho de cómo fotografiar el verde en el sur de Chile, por ejemplo, Qué o en interesante. el Amazonas. ¿Cómo fotografiar el verde? Y claro, puedes tomar una decisión que tiene que ver con una estética más de las pantallas nuevas que son las plataformas, que donde todo es explosivo, los verdes como brillan, como todo Saturado. saturado. Pero ¿qué pasa si la historia, por ejemplo, yo, hinche mapuchenien, yo soy mapuche, remite a cosas que no son tan alegres? ¿Cómo haces con los verdes? ¿Cómo desempastan los tonos de verdes también, uno de otro? No es lo mismo hacerle un plano a un guaye verde que a un otro, que a un olivillo, pero son todos verdes. Pero ¿cómo haces para separar uno de otro? Y cómo dentro de una historia en el sur de Chile una cosa te cuenta, un elemento verde te cuenta una cosa y otra cosa. Entonces ahí
en ese lugar en particular uno lo visiona desde ese punto de vista, de cómo ver elementos técnicos que te puedan hacer resaltar la emotividad que o una escena o un bloque requiere. ¿Y sabe algún sistema? Yo, por ejemplo, agarro el guión y tengo un sistema de colorear la escena y, no sé, pues, el día es verde, el atardecer es naranjo, la noche, la rayo azul. Entonces después, que me he pillado que es un sistema que usan varios colegas, pueden identificar viendo el guión, porque a mí me gusta trabajar con el guión físico, me cuesta mucho leerlo en un iPad o algo así, como que necesito rayar algo y ahí rápidamente voy a identificar como, ok, esta historia quizás es más de día o más de tarde. A mí me ¿Cuál es su función gusta, ahí? como te decía, como vengo del mundo de los libros igual, me gusta leer, me gusta el físico, me gusta el objeto, me gusta tenerlo en la mano y me gusta resaltar palabras, palabras que siempre con la emoción. Y la emoción como que mi cabeza hace la traducción como de una forma muy... No lo pienso siquiera, entonces hay una emoción y me remite a un cierto color, me remite a elementos. eh, Me gusta también mucho la arquitectura, me acuerdo que cuando leí este libro de Tanizaki, El elogio del Mm, asombro, también esto, por ejemplo, de hacer como el ejercicio, como cerrar los ojos, pero mentalmente, de que todo esté oscuro y empezar a develar cosas, abrir ventanas, que en esas ventanas hayan elementos, no sé, metálicos, de bronce para que reflejen ciertas cosas, o que el muro tenga esas tonalidades. Entonces ahí como que me gusta ir como armándolo en la cabeza. Pero en el guión mismo yo resalto más palabras. Palabras en esos bloques y digo, ah, mira, interesante, esta palabra me remite a algo visual, a un color, a una sensación, a texturas. Oye, Rolando, y bueno, hablemos de Folil. Folil. Folil fue un accidente que yo lo fotografiara. Otro director de fotografía, ACC también, Christian Petit-Laurent, iba a ser el fotógrafo. Él estuvo grabando con nosotros una serie documental que se llama Lanco Memoria Viva, entonces él conocía el territorio, ya habíamos hecho visitas locaciones, hicimos un teaser también de una serie que se llama Mochilero, donde también fotografió él, y era ese territorio donde yo vengo, de Lanco, Quilchemapu se llama el territorio de Mapuzungún. Que Em, eso es la región de los la ríos. región de los ríos, a la entrada de la región de los ríos. Em, Y estábamos todo ok. Yo estaba produciendo la película de Ignacio Montenegro, que él llevaba trabajando un par de años con recolectores de hongo mapuche, algo que ni siquiera yo había logrado, que en mi comunidad no me deja mucho grabar, menos la ceremonia. Y este director logró esa complicidad con las comunidades mapuches de territorio de Huitac, Traichaico, Pucura, cerca de Coñaripe, por ahí, por esos sectores. Em, Iba a fotografiar Christian Petit y yo estaba produciendo. Y Cristian tuvo que viajar fuera del país y como a 2 semanas de que empezara el rodaje me dice, no puedo volver, tengo asuntos que resolver, se me complicó, tal. Y entonces habiendo hecho todas las visitas a locaciones, habiendo hecho el estudio del guión, habiendo hecho todo ese proceso, dije, llamar ahora a un fotógrafo, un cinefotógrafo, y además que genere esta complicidad con no actores, eran solo 2 actores profesionales, el resto solo todos no actores o actores naturales, como me gusta decir ahora, eh, era muy complejo. Y con gente mapuche, además, que tienes que Mm. tener, Que saber entrar a ese territorio. hay que saber. Entonces llamé a una amiga productora, a Francia Rosales, y le dije, Francia, sálvame. Necesito hacer la foto y tú que tú hagas la producción. A 2 semanas, imagínate una productora decirle, en 2 semanas empezó Uf. una película, de la nada. Así que reuniones y ahí salió Folil. Salió Folil y Pero la propuesta de que tú fueras finalmente el cinefotógrafo de esa película nació de ti, nació de... nació de mí de como productor serio al director. Y le dije, si no, propon tú otra persona que te dé confianza, pero no, me dijo, dada la situación como estamos y todo lo que hemos hecho, es que además el proceso de eso, porque la construcción del guión fue con las comunidades, Mm, ellos aprobaron el guión, lo único que no teníamos de la película era el final. ya. Y, tuve la suerte de un director muy generoso que al final hicimos varias propuestas, varias personas propusieron finales. eh, y se seleccionó la que propuse yo.
que esa quedó en imágenes y que tiene que ver mucho con los mapuches. De hecho, decidimos meternos al agua para hacer la imagen final porque el agua es la fuente de energía del Nehuen mapuche. Entonces, una película mapuche meritaba que ese plano fuese de esa manera, metidos dentro del lago, el lago que nos cobijó y lo grabamos en pleno invierno. Eso es lo otro, como que a veces las producciones como de Santiago, la gente de Santiago va al sur y dice, no, grabemos entre noviembre y marzo para que no nos llueva tanto. Nosotros dijimos, no, ¿sabes qué? Para que esto se empape de sur y además por la luz también, que sea en invierno, con menos horas de luz, así, una película con muy bajo presupuesto, entonces todo el material que grabamos lo ocupamos, nada quedó fuera. Todo lo ensayamos mucho, todo lo que grabamos lo ocupamos. Y cuéntanos, ¿de qué se trata Folil? Para empezar como un poco a diseccionarla. Sí, Folil es una película que trata sobre recolectores de hongo mapuche y tiene que ver con la pérdida del territorio y la visión de los jóvenes respecto de su propia cultura, de los jóvenes mapuche, de tomar decisiones, ¿ya? En ese sentido, como que la película propone en todo momento tomar partido. La película está en Onda Media, la pueden ver actualmente, sigue ahí Folil. Tiene muy buenos comentarios y lo importante como de esta película fue la construcción de la misma, por eso te digo que a veces el modelo de producción para mí a veces y la performance detrás de la película a veces tiene más relevancia que la misma obra. Fue construido el guión con las personas, fue socializado con los colegios del territorio, o sea, compartimos el guión con los niños aportaron cosas que pusimos dentro del guión. Y luego un trabajo muy comunitario, o sea, los sets que se armaron eran las casas de las personas mapuche del territorio, la feria que se ocupó, donde suceden muchas cosas, es la Feria de Pucura, que actualmente es una feria de consumidores, o sea, de gente que utiliza el hongo para sanarse, hay hongos que son curativos, alimenticios, entonces en esas comunidades los hongos eran como muy importantes, los Mapuque Full, que se llaman Mapuzungún. Entonces, a partir de eso, la historia se va desarrollando y claro, ya habíamos visitado las locaciones, había harto volcán, había mucha naturaleza, habían ríos, habían aguas, habían persecuciones, habían hongos que lo grabamos, o sea, porque abarca un tiempo muy largo. Sí. Damos la vuelta el año con la película, porque el primer hongo que cuando salen en mayo, o sea, la primera toma del hongo del hoyo lo grabamos en mayo, la película, el rodaje fue en julio. Grabamos antes ese hongo en particular, pues son en esa época. Y la última escena la grabamos al año siguiente, en septiembre, que es cuando sale el Digüeñe. Claro. Entonces tuvimos que esperar dar la vuelta el año para poder tener el Digüeñe. Entonces fue un proceso bien, bien largo en ese sentido y de esperar a la naturaleza que reaccionara con sus propias lógicas y estar con la cámara para esos momentos. Bueno, Folil significa raíz. Raíz. ¿No? Y yo creo que qué mejor nombre para una película que trata finalmente sobre eso, ¿no? Esta relación también entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? El territorio. Destaco mucho, lo que más me gustó fue, bueno, esa cercanía que tiene, que la encontré increíble, las escenas cuando las comunidades están conversando sobre las problemáticas y cómo se enfrentan, porque hay posiciones distintas frente a esos temas. Fíjate que desde lo visual, desde la toma de decisiones, desde la cinefotografía, hay decisiones muy políticas dentro de la película y decisiones que recayeron en mí en un momento. Por ejemplo, en esta escena donde se hace la reunión para ver si se toman acciones contra las personas que están tomando el terreno, que están quitándole las tierras a esta comunidad mapuche. Y claro, en el storyline era como hablaba esta ñañita que era mayor, pero que no estaba no estaba guionizado su texto, que iba a hablar, le íbamos a dar la palabra para que contara su historia, y entonces en el storyboard, perdón, estaba la imagen de la ñaña contando su historia, las imágenes de los personajes que estaban en el fogón, pero claro, dije yo, pero yo soy mapuche, pues, y aquí se van a tomar decisiones muy potentes. Entonces le propuse al director, le dije, mira, cuando los mapuches se sientan a conversar, una de las cosas más importantes es el fuego.
Y yo no quiero mostrarles las caras, aunque sean actores o no actores, los que están tomando decisiones de acciones políticas. No quiero mostrar las caras de mi gente, ¿cachai? Quiero dejarlo oculto y siento que el fuego, el cutral, habla. Como dice el Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura y Mapuche, el cutral es el lugar donde se produce la conversación. Entonces, le dije, te propongo que mientras habla, solo tengamos el plano del fuego. Y hubo una resistencia, pero... Es increíble porque para mí esa es mi secuencia favorita de la película. Yo creo que cuando vi eso, yo vi ahí, o sea, autoría como que lo político, ¿no? Como una decisión de decir, vamos a mostrar solamente el cutral, como solo el fuego. Y el relato que cuenta la ñaña es brutal, ¿no? Es como de una... porque habla de nuestra historia también, finalmente. Sí, no solo mapuche, no solo mapuche. Ahí atraviesa la historia de los chilenos con los mapuches y ahí ya te sacas, digamos, ese tapiz que como que es solo lo etnográfico. No, es algo que hemos atravesado todos los que habitamos en este territorio, que ahora se llama Chile, como quiera llamarlo, pero lo hemos vivido todo. Pero qué bueno que te haya gustado. Sí, no, fue una decisión así como... Y te digo, hubo resistencia desde producción. Imagínate, mi misma amiga de Francia que la había llevado me decía, Roló, no. Tenemos a la gente acá. ¿Cómo nos lo vamos a mostrar? ¿Cómo tal y cual? No, confiemos. Yo creo que hay un quiebre también en la película. Sí, hay el quiebre porque se toma la decisión. Claro. Y el terreno que se toma es el terreno que realmente... que no se toma, en realidad recuperan. Es el terreno que realmente recuperó esa comunidad. O sea, ahí también hay algo muy documental porque, siendo que la película es ficción, el terreno que recupera la comunidad es su propio terreno. Entonces también fue muy simbólico grabarlo y después de eso empezó la lluvia y nos quedamos ahí, ¿sabes? Como con los equipos nos quedamos con la lluvia, así como recibiendo la lluvia. Fue todo muy impactante eso también. La película a mí también... me gusta y creo que destaca mucho por sus paisajes, ¿no? Pero también, más allá de eso, yo creo que también destaca porque hace un juego súper interesante con los elementos, ¿no? Con el aire, la tierra, el agua, como comentaste recién, bueno, el fuego. ¿Cómo fue tu propuesta, quizás desde ahí? Mira, ahí hubo concesiones, porque yo en esta discusión de cómo mostrar el sur de Chile, y este sur mapuche y tal, quería salirme del documental de lo bonito del sur de Chile, ¿entiendes? Como que quería salir de ese... Salir de la postal. De la postal, justamente. Y quería achicar todo, comprimir todo y dejarlo todo más comprimido. Pero claro, hay un director también. Y el director sí que quería esas grandiosidades porque es lo que él vivió llegando al territorio. Entonces ahí hay que transar. Y la película sigue siendo del director. Claro. Pero nosotros sabemos, no lo vamos a ocultar en este primer capítulo, de que muchas películas las termina siendo el director de fotografía o el cinefotógrafo. Muchas películas de alguna manera terminan siendo... Sí, siempre hay como... O sea, claro, nosotros estamos en función ¿no? de un director o una directora que tiene una imagen, un imaginario, una historia. Yo creo que siempre paralelamente nosotros hacemos nuestra propia película en nuestra cabeza, ¿no? Pero muchas veces eso se traslada finalmente a la película. Sí, en ese sentido, habían como, desde lo más pequeño que era ver los hongos, muy, muy perfectamente visto, muy en detalle, y pasar a estos grandes planos generales donde el volcán toma relevancia, que también es importante. Sí. Los traslados también los marcamos de cierta forma para que sucedieran. Y también habían dos personajes. Sí. Dos personajes que van, como tú bien viste en la película, van desenvolviéndose de formas diferentes. Y claro, ahí hay decisiones. Una, no voy a contar la película, no voy a hacer spoiler, pero a uno de los personajes lo fuimos... poniendo más cálido, de acuerdo a la decisión final que toma. El otro personaje lo fuimos enfriando un poquito para distanciarlo de esa decisión que también toma.
Es Andrew Bergster. Andrew Barter, que de hecho los dos triunfos, los dos, Montenegro, los dos ganaron premios Chile Actores ese año por esa película y fue muy potente. Es que, no sé, la secuencia a caballo, por ejemplo. Sí. El Andrew me dijo, yo andaba a caballo una vez en mi vida y además con un señor mapuche que sabe, y es como, Andrew, confía en él, deja que él te lleve y te cuente. Se nos puso a llover gigante, ese día se nos quedaron los lentes y tuve que ponerme con la cámara muy lejos para tener un plano así como muy abierto, tuve que ponerme muy lejos, pero al final se logró lo que queríamos con esos planos, que se lograra una amplitud, pero que a la vez se viera cercano el personaje, por una cuestión de óptica, que simplemente una óptica se quedó. ¿Qué óptica usaron? Mira, ahí usamos una mezcla de la óptica rusa, la MIR, ¿Ya? por esta pátina que genera, que es bien como deslavada y que era lo que yo quería, como quitar eso shiny, ese brillo así tan potente del documental, quería dejarlo muy, muy lavadillo. Y unos Yashica japoneses también, un 50 milímetros, que es uno de mis lentes favoritos. Y, y para una secuencia de movimiento, ahí usamos un Sigma Arts, que como es estabilizado también y con un Ronin. Pero eso, claro, cuando la Federación Latinoamericana de Cinefotografía me dan esta beca para hacer este curso desde México por FOLIL, me preguntaban si la habíamos grabado con la ARRI, con qué cámara, y es como, la grabamos con una Panasonic GH4 en un monitor Atomos. En realidad grabamos en el monitor. No había más... o sea, la plata que teníamos para hacer la película era un proyecto de era como de medio ambiente y cultura, no era un proyecto que tuviera plata para la película, claro. Entonces nos gastamos la plata y yo le decía, la plata hay que gastársela en un lugar que esté bien para que la gente aloje y que coman bien, y el resto vamos con lo que tengamos, a encontrar soluciones prácticas a problemáticas complejas, pero que de todas formas puedan dar un resultado que tenga sentido con lo que se quiere plantear cinematográficamente. Claro. Una buena solución. Yo creo fielmente que el sensor de la cámara no determina tanto el look de la imagen, ¿no? Porque la óptica hace gran parte bueno, y la iluminación, cómo se ilumina, etcétera, etcétera. Bueno, estos planos que hablas tú de los hongos, lo encontré increíble. ¿No? Mi favorito es el del Ligüeñe, que es muy como primaveral, ¿no? Sí, y sopla la luz. Sí. Además, ese día había una luz muy bonita. Me tuve que subir en una escalera en paralelo al árbol que estaba Andrew para poder grabar eso. Y fue o sea, lo hicimos a propósito en un atardecer, y un atardecer de septiembre, octubre, que empieza a bajar la luz. Pocura está en el lado interior de montaña, entonces la luz tipo 5 o 6 de la tarde de septiembre ya está muy bajita, pero también entró como brillante la luz. Fue súper bonito ese plano. Fue súper bonito hacerlo también. Sí, no sé, eso se transmite en la imagen, ¿no? Sobre todo como la presentación del Ligüeñe, porque cada hongo tiene una presentación, ¿no? Y representa una parte de la película, y representa una estación del año, y representa también la tensión que se va generando en la película también. Sí, yo encuentro que el final es increíble. Ahora que me digas que efectivamente no fue como que falsearon la posición, sino que efectivamente ustedes se metieron en el agua. Sí, nos metimos para grabar lo que están en una... ¿cómo se llama esto? Un muelle, ¿no? Sí, es un muelle de la misma comunidad de Pocura. Y claro, al llegar a la reflexión, porque 2 días antes porque eso lo hicimos así, como queremos ver cómo se genera el proceso también de los actores, para ir impregnándose de los personajes. Y dijimos, había un final, y era otra cosa la película. Entonces terminaba siendo algo incluso un poco meloso, y se diluía la parte de la lucha, digamos, que quería originalmente el guión reflejar. Entonces, cuando se planteó el cómo abordar esa escena final, la conversamos, la discutimos, y cada uno se fue a dormir pensando en eso para proponer. Y claro, está la decisión estética, está la decisión de producción y está la decisión de guión. Entonces, desde el guión era que los personajes, bueno, dieran su punto de vista. Está la decisión estética,
que ahí Berta, que era la asistente de dirección, propuso de que sea una cámara que observara esto, pero desde contras laterales, y la decisión de que todo esto sucediera conectado con esa naturaleza que nos rodea. Entonces decidimos meternos directamente al agua. Entonces, de hecho, hay fotos por ahí del rodaje. Hay una foto en analógico muy bonita que es la versión de foto fija, que estoy yo, el asistente de cámara y el técnico de iluminación del proyecto. Estamos los tres metidos en el agua, está nubladísimo y nos metimos al agua nomás con todo. Hay una frase que está en esa escena, que yo la escribí porque encuentro que como que puede representar muchas cosas, ¿no? Que es, no importa el camino, tenemos que vencer. Yo llevándolo, por ejemplo, un rodaje, creo que esa frase puede, como, ¿o no? Claro, puede ser utilizada cuando se enfrenta un rodaje, ¿no? Como, sí. No importa el camino, tenemos que hacer esta película. Sí, tenemos que terminar. Y al final siempre se hacen. ¿Sabes qué? Yo no conozco proyectos que no se hayan terminado, pero se hacen y porque la gente que trabaja en esto, yo considero que independiente de las formas que tengan, las maneras, es gente que ama esta cuestión. Y de hecho ahí de la producción se aprovechan de este amor que le tenemos a esta cuestión para o pagar menos, o estrujar, o que las comidas estén heladas, todas esas cosas que todos vivimos en los rodajes, que suceden, ojalá dejaran de suceder o sucedieran lo menos de lo que quisiéramos, pero hay un aprovechamiento, pero por otro lado, ¿qué vas a hacer? No puedes luchar contigo mismo. O sea, te tiene que gustar. Te tiene que gustar, lo tienes que amar, ¿sabes? Lo tienes que amar plantarte delante de una cámara, la gente de los decorados, amar poner esa cosa, ese elemento pequeñito que va a decir algo, mismo maquillaje, mismo atrezo, utilería, todo eso que va dándole forma y tú ves que la gente está tan compenetrada en hacer esos pequeños detalles que al final todo juega, porque todo lo ve en la imagen y dice, lo hicimos, a pesar de todo. ¿Tu búsqueda ahí fue, tuviste luces o fue más o menos? Sí. En los exteriores, nada. Porque yo dije, así, el brionismo, con lo que nos dé la vida. Pero, por ejemplo, hay una escena cuando hay una visita a una ñaña que era día y se nos hizo noche por la jornada, por tal, y tuvimos que hacer la noche-día. Claro. Y resultó bastante bien, ¿no? Si no te diste cuenta, resultó bastante bien. Así que nos jugamos con hartas cosas, los interiores, las reuniones, pero creo que dentro de todo, con lo que teníamos, resolvimos bastante bien. Fíjate que Folile es una película que ha envejecido muy bien. Tú sabes que hay películas que duran 2 meses y se acaban. Folile el año pasado la vendimos a una universidad en Estados Unidos para una clase de antropología visual. Increíble. Para una biblioteca de antropología audiovisual. Y también nos la siguen pidiendo de colegios, con charlas y todo. Entonces, desde el 2019 sigue hasta, 2025 la película está viva. De tu filmografía también podemos rescatar Ocaso, ¿no? Que es un cortometraje que filmaste en el 2023. Sí, Ocaso fue un proyecto muy interesante por la génesis del proyecto. Yo estoy dividido en tres lugares, digamos. Trabajo desde la organización Mundo Libre, donde trabajo desde el lenguaje audiovisual, educación, educación artística, educación patrimonial. Estamos en esas discusiones políticas, digamos, desde ese lugar y con una idea como el Trafkin Tunkimun. A mí me mueve, yo soy mapuche, no tengo que esconderlo y desde ahí vivo el mundo. Que es como Trafkin Tunkimun es compartir el conocimiento, ¿ya? Por otro lado tengo la productora que es como Perro Films, con eso produzco cosas. Entonces llegó la pandemia y se abrió un fondo que era como para potenciar las organizaciones comunitarias, en este caso Mundo Libre. Y nosotros siempre trabajamos desde el lenguaje audiovisual, en lo que conozco, desde ahí opero, ¿sabes? Y entonces, al hacer el campamento de cine que realizamos con una organización que se llama Pichiqueche, habían niños que habían estado con 10, 11 años en el campamento, pero que ya tenían 15 años, había pasado tiempo. Y yo soy un humanista y apuesto por los jóvenes mucho. Y dije, ¿y por qué no le damos la oportunidad? A mí me habría encantado que con 15 años alguien me dijera, ¿quería hacer una película? Hazla. Yo te pongo los actores, los equipos, asesores, haz la película. Y Ocaso es una película dirigida por una niña de 15 años.
con actores profesionales. ¿Cómo se llama la directora? Milena Valdenito. Ahora está estudiando cine en la Universidad Austral. Está con muchos proyectos. Y claro, la conocí de eso, 10 años, 11 años, llegó al primer campamento de cine y le fue gustando el tema y, y escribió esta película desde una mirada desde ser mujer en una población en el sur de Chile, desde lo que se vivió en las ollas comunes cuando fue la pandemia. Y a partir de eso escribió el guión, le pusimos asesores para guión, para, qué sé yo, desarrollar el proyecto completo. Y entonces después, eso, poner al servicio de una niña de 15 años un equipo. En este caso, a mí me tocó como cinefotógrafo, y escucharla, entenderla y, y, y como que ahí hice un ejercicio que no había hecho tanto antes, cuando te enfrentas como con adultos, de ser también más abierto y generar, me ayudaba mucho a mí eso, de generar una sensibilidad mayor también a lo que quieren comunicar las otras personas. Haber trabajado con una niña jovencita me hizo después mirar el resto de cosas que he hecho también desde otro lugar. El cortometraje tiene cosas muy destacables. Nuevamente, como esta cercanía a las comunidades, ¿no? El trabajo con actores naturales también. Y a mí me llamó mucho la atención como esa cercanía de la cámara, ¿no? Tiene una cámara en mano bien interesante. Cuéntanos un poquito sobre el proceso. Sí, mira, para poder generar esa cercanía que la directora proponía, porque ella decía, como que repetía mucho que ella quería que la gente al ver la película sintiera que estaba metida entre la población, que sintiera y que la violencia contra la mujer también se sintiera, que no hubieran límites impuestos para la película para contar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, la cámara en mano, entonces yo le mostré, hicimos hartas pruebas, le mostré hacerla con Steady, ya tenía un poquito más de material con Steady, hacerla con el Ronin, hacerla así en la mano directamente y, eh, y con el Kinetic. Ya. Y al final decidimos Kinetic, pero porque mantenía una cierta estabilidad un poquito, pero se movía harto. Quería que se sintiera esos planos de movimiento, que se sintiera mucho. Y por otro lado, en todo lo demás, los interiores, como quería esa cercanía con lo femenino, con cómo se estaban sintiendo los personajes, em, yo propuse distanciar la cámara, pero harto tele, para estar bien cerquita, pero también dejar espacio para las emociones Repite Ryan Montenegro ahí también. Sí. Hay una base de actores profesionales y se suman actores naturales, pero en mayor parte son profesionales, todos los que están ahí, los personajes principales. Eh, y entonces se toma esa decisión, como de estar lejos, pero estar cerquita, porque hay mucha emotividad, hay mucha emoción. Sí. Entonces no daba chance a estar tan cerca para no invadir también, respetar el espacio de la actriz, en este caso, de las dos actrices principales. Eh, y hay, claro, escenas de violencia, hay un bebé metido en el medio, Sí, entonces esa escena. sabes que terminamos todos así como... Sí. De hecho, nos cuestionamos en el montaje sin ponerla, porque decíamos, es muy violento. Nos van a funar. Es muy violento. Pero claro, ella con 15 años, me encanta mi directora porque defendió. Pero si eso es Eso lo que es la se ve, realidad, algo que pasa. ¿por qué lo vamos a esconder? ¿Cachai? No, Claro. no tiene sentido esconderlo. Para eso hicimos la película, para que se viera. Y, y genial, porque la película tuvo muy bonito recorrido, sobre todo en festivales de cine de mujeres. La invitaron a ella a presentar la película. Estuvo en el Festival de Cine de Valdivia y tuvo un recorrido muy interesante para hacer una película de una niña de 15 años, escrita y dirigida por ella. Eh, y utilizamos iluminación en interior. Mira, ahí hubo como un tema de contradicción igual, pero que a mí me parecía relevante. Que a pesar de que todas las cosas que estaban sucediendo eran está la violencia todo el rato presente, eh, igual yo quise con el tono, digamos, visual de la película, quise mantenerla cálida, excepto al final. Mm. Quise mantenerla cálida porque
dentro de toda esa barbarie que significa la violencia instalada en nuestra sociedad, siempre hay atisbos de lo bueno, ¿cachai? Sí. O una infancia, o en este caso dos mujeres que una le tiende la mano a la otra. Entonces, siempre quise mantener esa calidez. La mantuve en toda la película, excepto el inicio Final. y el final. ¿Cachai? Eso fue una decisión muy estética desde la cinefotografía. ¿Cómo te identificas como cinefotógrafo siendo mapuche? ¿Tú crees que ha influido en tu forma de ver el mundo, de crear imágenes? Hay mucha contradicción, porque en mi comunidad, por ejemplo, no puedo grabar ceremonias. Y me han invitado a otros guillatún, a otras ceremonias en otras comunidades donde sí he podido grabar. Entonces, son contradicciones muy fuertes. Pero también pasan otras cosas que de alguna forma benefician y dan espacio a la búsqueda. El año pasado, en julio del año pasado, estuve de visita en España y me encontré con un amigo que participé en su primera película, Frágil Equilibrio, que ganó el Goya, mejor documental, y yo grabé toda la parte de Chile. Grabamos en el desierto y grabamos acá en el sur, para ese documental que se grabó en los 5 continentes. Y ahora él ganó el Goya también a mejor cortometraje el año pasado. Y nos juntamos en España y yo, nada, le decía que igual tengo mi dolor con Chile, ¿sabes? Porque siento que como es la sociedad chilena, pues, a mí no se me han dado muchas oportunidades para poder fotografiar. Yo me las he tenido que buscar las oportunidades, ¿ya? Mm. Y algo que nos pasa casi, Sí, ya hablando no de sí, mapuche, sino que de cualquiera que viene de región, ¿no? sí, Y no solo de fotografiar, sino que en sí. todas las áreas. Cualquier persona que ve el cine, sabes que tenés que como abrirte más, esforzarte más, lucharla más, y aún así parece que las oportunidades no llegan. O Mm. sea, yo terminé ahora fotografiando en Brasil, ¿cachai? Entonces digo, ¿por qué aquí no? Bueno, lo que está pasando, Eh, por ejemplo, con nuestras colegas mujeres, que les cuesta encontrar Están siendo más proyectos acá en valoradas Chile y afuera, se van afuera, ¿no? ¿sabes? Y entonces, hablando con este colega, director y tal, me decía, pero Rol, respondiendo a tu pregunta igual, me decía, Rol, pero donde tú te pares haciendo cine, tu cine va a ser importante, porque tú tienes algo que no tiene ninguna otra persona, tú eres mapuche. Tienes que buscar ese lugar desde el cual fotografiar las películas, escribir las películas, hacer las películas. Y siento que algo que al ir entendiendo más mi cultura mapuche, más voy entendiendo cómo poner la cámara, cómo hacer un cuadro, cómo entender esas sutilezas. Porque siempre hablamos de la sutileza, porque Mm. en lo ceremonial, en la forma de dialogar, ahora fue Huetripantu, fue Año Nuevo Mapuche hace poco, el Hueñol Tripantu, eh, está frente, en el fogón conversando y todo tiene sus tiempos, eh, todo tiene sus calmas, todo tiene sus aceleraciones, tiene unos ritmos muy particulares, el nutram, el conversar. Entonces, siento que es un proceso que estoy viviendo constantemente y, y tengo la suerte de haber participado en proyectos con otros directores de fotografía, con otros cinefotógrafos que me van complementando desde esos otros lugares esta visión. Mm. Espero que la vida me alcance para poder eh, sentirme a gusto completamente y sentirme completo con una forma de fotografiar cine. Mm. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que quieren iniciar este camino hacia el cine, hacia la cinefotografía? Que ¿sabes qué me pasa? Que más que decirle a los jóvenes, les diría a nosotros, a nuestros pares, y a los productores y a la gente de nuestra edad, gente mayor que lleva tiempo trabajando en esto, que le abran las puertas a esas personas. Siempre he comentado que, no sé, cuando vi On National Parks y lo vi así como en la pandemia, y dije, ¿quién hizo la foto de esto en Chile? Y como que te quedáis viendo los créditos. Y el Ignacio Walker, Armstrong. Qué lindo sería que nosotros,
mismo, como ACC o la gente que está vinculada al cine, a esos jóvenes virtuosos, talentosos, esos Armstrong, a esos Walker, abrirle las puertas, ¿cachai? Y a lo mejor esos cineastas, esos cinefotógrafos están en lugares que no hemos llegado o que no han tenido acceso. Entonces, les diría que estén atentos, que cuando vean la posibilidad, la agarren, no la dejen ir. Y a todos los demás que trabajamos en este ecosistema y de la cinefotografía, dar oportunidades. Hay mucho talento. En regiones, ¿no? En regiones, y hay mucha gente muy valiosa, muy trabajadora y que necesita solo la oportunidad. Y paciencia también, sí. para ambos lados. Es una maratón esto. Es una maratón hasta que llega a hacer una película. Cuesta un mundo, pero cuando lo hace dice, uy. Oye, Rolando, ¿y qué le dirías al Rolando de hace, no sé, 25 años? Al joven Rolando. Le diría que estamos muy felices del camino recorrido. Que ha costado, que ha sido difícil, pero que ha sido muy significativo, muy satisfactorio. Yo me siento muy feliz de donde estoy y lo que hago. El cine me complementa. Me encanta sentarme así en la sala de cine y sentir que algo está pasando entre mi persona, mi ser y la pantalla. Hay una pregunta que se me pasó, pero te la quiero hacer igual, que es, ¿cuál es tu óptica favorita? Mi óptica favorita. Sí. El Yashica 50 milímetros 1.4. 50 milímetros. Sí. 50 milímetros y esa óptica en particular, porque he visto otros 50, pero el 50 para mí es la vida. El 50 puede ser una decisión muy interesante para abordar algún proyecto que lo amerite, pero el 50 es mi óptica favorita. Yeah. Sí, me gusta estar aquí. Quiero agradecerte por estar acá y compartir con nosotros tu viaje. No, gracias a ustedes por la invitación, que larga vida Enfoque ACC, que siga, y qué lindo escuchar las voces de los colegas también. Voy a esperar ansioso también escuchar las historias personales que nos lleven a construir el imaginario de la gente que hace la fotografía de cine en Chile. Bueno, Rolando, te queremos dar este libro que es Cinematografía Digital, Técnica y Estética, de Cristian Lorca, socio ACC también. Cristian creó este manual técnico, práctico, pero también tiene una sección increíble donde hay conversaciones con 8 también personas asociadas de la ACC, Erinti Briones, Maura Morales, Benjamín Echazarreta, está David Bravo, y creo que esas conversaciones hay mucho material muy interesante, así que como ACC queremos darte una copia para que te la lleves. Muchas gracias. No tuve la oportunidad de comprarlo en el momento cuando lo ofrecieron para los socios, así que me lo llevo, lo voy a tener ahí en la biblioteca de la cinematografía. Tengo hartos libros de cinefotografía, así que esto es uno más para la colección. Muchas gracias. De nada. Y los queremos dejar a todas y todos invitados a que estén muy atentos a nuestro próximo capítulo, donde estaremos conversando con más colegas de la escena nacional para escuchar su experiencia y su historia también en este viaje. Queremos agradecer también a Jeb por recibirnos en su estudio y nuevamente a Fujifilm y Condor Blue por presentar este programa, y a todos nuestros otros sponsors: Arri, Zeiss, Vidiexco, Nacho Macine Films, Nanlux, Godox y Pixlar, que nos ayudan a seguir creciendo y uniendo a nuestra asociación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Lorenzo.